Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Sassone. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad algo nuevo que surgió, ¿sí? Una nueva inquietud de tratar de ayudar por ahí para el lado de que si alguna vez te sentiste frenado, trabado, obstruido en tus proyectos, si alguna vez querías concretar algo y no podés concretar, ¿sí? Si siempre estás postergando la hora de estudio que tal vez tendrías que tener para tu instrumento, ¿sí? Tal vez si estás poniendo otra cosa para no estudiar, ¿sí? Tal vez otras tareas se ponen adelante y uno las hace, ¿sí? Después se siente como un poco culpable por el hecho de no haber practicado lo suficiente. Tal vez algunos miedos vamos a tratar, como el hecho de por ahí tocar en público, y vamos a ver el tema de los virus mentales, ¿sí? Y luego de que empecemos a analizar cómo se desarrollan los virus mentales y qué virus mentales hay, vamos a ver una solución antivírica, ¿sí? En esta oportunidad vamos a ver una. Hay muchas soluciones, ¿sí? Hay muchas formas, ¿sí? de romper estas barreras, pero en esta oportunidad vamos a ver una exclusiva, ¿sí? Y después, si les gustó, por favor, comenten. Por ahí no es un video que busca atacar en ningún momento, ¿sí? Quizá todos tuvimos o tenemos algún tipo de virus, ¿sí? No es necesario que sea en la música, pero tal vez en otras cosas que por ahí vamos postergando. En este video lo que voy a hacer es aplicar directamente en un enfoque musical, ¿sí? La terapia de programación neurolingüística. Así que bueno, espero que les guste y comencemos. Hola, bienvenidos. Vamos a ver entonces que para alcanzar nuestras metas se requiere esfuerzo, ¿sí? Se requiere una constancia sostenida en el tiempo, dedicación, sí, me van a decir, sí, esto yo ya lo sé, es obvio, ¿sí? Lo que pasa es que alguna vez, ¿no te ha pasado que postergas tu tiempo de estudio por hacer otras cosas? ¿Que no puedes concentrarte? ¿O que aparece siempre algo que bloquea tu avance? A mí me pasó. Veremos que todo depende de cómo procesamos la experiencia sensorial, cómo representamos la información de nuestra mente y qué sentido le damos a lo que experimentamos en la vida. ¿Sí? Es el campo de estudio de la programación neurolingüística y es el estudio que vamos a abordar. Hay tres maneras de pensar. Tenemos pensamiento visual, auditivo y sinestésico. El pensamiento visual es en el que elaboramos una imagen en nuestra mente, ¿sí? El pensamiento auditivo, el que nos permite tener un diálogo interior o conversación con nosotros mismos, a veces representado con el angelito en un hombro y el diablito en el otro. Uno me dice una cosa, el otro me dice otra cosa, o tal vez un diálogo interno con nosotros mismos en donde estamos pensando, bueno, voy a hacer esto. No, pero si lo hago de esta forma va a ser mejor. ¿Sí? Es un diálogo interior. Entonces, por último, el pensamiento sinestésico está relacionado con las sensaciones o emociones internas. ¿Mm? Tenemos, entonces, vamos a ver una situación de postergación para estudiar. Esto es una programación, una cadena de pensamientos que se van a desatar, ¿sí? Y van a programar la respuesta que ya lo voy a hacer mañana. Primero tenemos de repente un pensamiento visual. Veo mi instrumento y es como un pensamiento visual, una imagen, ¿sí? Después auditivo. eh, una voz interior que me dice, tenés que practicar. ¿Mm? Después, otro pensamiento auditivo, una voz interior rebelde que me dice, no quiero hacerlo ahora. ¿Mm? Entonces, yo parece que estoy pensando, tenés que practicar. Después, otra voz, también en mi mente, rebelde, no quiero hacerlo ahora. Por ahí tenga otras cosas que hacer. Después, un pensamiento visual. Imaginar el esfuerzo
y el tiempo que requiere, ¿sí? Tal vez estoy estudiando una partitura complicada para rendir en el conservatorio, o algo que me pidieron que saque, pero que no estoy muy motivado a sacar. Entonces, de repente, imagino todo el tiempo, todo el esfuerzo que se requiere para hacer esto y obviamente tira para atrás. Y por último, un pensamiento sinestésico. Me quedo paralizado, me siento paralizado, ¿sí? O quizás también cansado y somnoliento. ¿Mm? Es muy típico que de repente tenga que tocar algo que no quiero tocar o que no me gusta o que me están obligando en una escuela de música o tengo una materia así que tal vez no me gusta tanto. ¿Y qué pasó? Me siento como cansado, somnoliento, mi mente busca un montón de excusas para no hacerlo. Uy, cierto que tenía que hacer tal otra cosa, ¿sí? Y así va pasando. Vamos a ver la mecánica general de todo esto. Se produce una idea, una actividad, un impulso visual, auditivo o sinestésico, ¿sí? De repente, una idea puede ser de estudiar, eh, o una actividad que estoy haciendo, tal vez estoy practicando, o tal vez me senté al piano, o me senté para tocar la guitarra. ¿M? Después, un impulso visual, como lo que vimos recién, o un impulso auditivo sinestésico, mental, ¿sí? Tal vez tengo un pensamiento, una emoción. ¿M? Entonces, ¿qué pasó? Genera emociones y pensamientos todo esto, ¿sí? Em, el, pe- el pensamiento puede generar placer. En ese caso vamos a tocar, vamos a crear, ¿sí? Acá componer. En definitiva, avanzamos. Si el pensamiento genera dolor, ¿m? Ya sea que por el esfuerzo que va a demandar lo que estoy haciendo, ¿qué pasa? No toco, no creo y me paralizo. ¿M? Ahora, el placer y el dolor están determinados por ciertos filtros, ¿sí? ¿Cómo se genera el placer? ¿Cómo sé que un pensamiento genera placer o genera dolor? Ahora vamos a ver los filtros por los cuales están determinados. Los filtros son sensaciones físicas, ¿sí? Si estamos cansados o descansados. ¿Qué postura física tenemos? La postura física tiene mucho que ver con nuestro estado emocional. ¿Estás erguido o con los hombros caídos? Si estamos erguidos y en una postura dominante, probablemente eh, nuestro cerebro reciba la orden, para tener un estado de ánimo muchísimo más positivo que con los hombros caídos. Después, ¿estás sonriendo o con el ceño fruncido? La sonrisa, sepámoslo, genera la emisión de neurotransmisores y neuropéptidos que el cerebro genera naturalmente ante una sensación de bienestar. O sea, nos va a inducir una sensación de bienestar. Em, Luego, tenemos, así como teníamos las sensaciones físicas, tenemos representaciones internas, afectadas por distorsiones, generalizaciones u omisiones. Las distorsiones, por ejemplo, voy con un amigo a comprar un instrumento. El vendedor se presenta, pero a mí me cae mal. De entrada, su aspecto físico en realidad me recuerda inconscientemente a un tío que no me trataba bien, pero a mi amigo le cayó fantástico, ¿sí? La forma de hablar del vendedor es igual a la de su cantante favorito. El tipo se pasaba todo el día viendo a su cantante favorito, se miraba todas las entrevistas y de repente vio, o inconscientemente, como el vendedor hablaba igual que este cantante, le cayó bárbaro, ¿sí? Pero a mí no me cae bien. Inconscientemente me recuerda a un tío que no me trataba bien. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor no tenía nada que ver, pero mis distorsiones, mis representaciones internas, ¿sí? En este caso afectada por una distorsión, va a hacer que esta persona no me caiga bien. ¿M? Entonces, ¿qué otra cosa afecta las representaciones internas? Las generalizaciones. Como un vendedor en una oportunidad me vendió instrumentos fallados, para mí todos los vendedores son deshonestos, ¿sí? Hago una generalización. Ah,
me pasó esto con este, todos son unos chantas, ¿sí? Voy a una plaza, veo que hay músicos callejeros y gente observando. Dedujo que todas las personas, digamos, que están en aquella plaza les gusta la música. Entonces, es otro tipo de generalización. Por ahí un tipo pasaba por ahí, levantó la cabeza y miró al músico, pero a mí como estoy pasando y hago una generalización, me pareció que a todos les debe gustar la música, ¿sí? Después tenemos omisiones. Por ejemplo, ¿te diste cuenta del cosquilleo que hace el aire en tus orificios nasales al entrar y salir? ¿De la tensión muscular de tu cuello? ¿De la velocidad del latido de tu corazón? ¿Sí? ¿Estás consciente del cosquilleo que hace el aire en tus orificios nasales al entrar y salir? La mayoría no estamos conscientes. ¿M? No estamos conscientes de muchas cosas. ¿M? Estamos conscientes, digamos, de las cosas más burdas, no de las cosas más sutiles. De los, por ahí me picó un mosquito y sí, lo voy a sentir. Ese pinchazo, digamos, por decirlo de alguna forma en mi cuerpo. Pero la respiración es algo difícil de sentir y de sentir todo el tiempo, de estar consciente, ¿sí? La tensión muscular, a veces estamos todos contracturados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos metiéndole mucha mente y no nos distendemos, ¿sí? El cuerpo no está distendido, no está relajado, no chequeamos la postura, ¿sí? Que es parte de toda la técnica para tocar bien un instrumento y para que no nos afecte físicamente, ¿sí? Tantas horas de práctica. Sí, y bueno, la velocidad del latido del corazón, quizá uno pueda decir, bueno, no puedo sentir el corazón, pero si uno puede sentir si de repente estará latiendo rápido porque uno se siente o agitado, ¿m? O tranquilo. Vamos a ver lo interesante, los tipos de virus mentales que nos pueden llegar a afectar. Hay cuatro tipos, ¿sí? Tenemos los virus desencadenantes, que básicamente son asociaciones erróneas entre un estímulo externo y un estado emocional. ¿Cómo es esto? Asocio, ligo, ¿sí? Eh, erróneamente entre un estímulo externo y un estado, lo ligo, digamos, con un estado emocional. Por ejemplo, tengo que tocar en público y me siento nervioso. ¿Mm? Me corre un sudor frío, se me acelera el corazón y no puedo pensar con claridad. Entonces, ¿qué pasa? Me estoy sintiendo mal. ¿Qué, ¿Por qué? Entre un estímulo externo, tengo gente adelante, ¿sí? Gente que está esperando que toque, gente que está mirándome, entonces me empiezo a sentir nervioso. ¿M? Eso también físicamente eh, se demuestra, tengo un sudor frío, se me acelera el corazón, se me hace una laguna tal vez, o no puedo pensar con claridad. ¿M? Entonces se asoció erróneamente un estímulo externo, en este caso del público, con un estado emocional. ¿M? Otro músico pone fuerte el equipo de un ensayo y tapa el sonido de mi instrumento. Me exaspero inmediatamente. ¿M? Un desencadenante. ¿M? El desencadenante externo, ¿qué fue? Fue el volumen alto de la otra persona, ¿m? Que tapaba el sonido de mi instrumento. Inmediatamente me exaspero. ¿Qué pasó? Se asoció con un estado emocional. ¿M? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que... O sea, ¿por qué pasa esto? Porque en algún momento del pasado, el inconsciente, ¿m? Se vinculó de manera errónea al desencadenante externo con la emoción negativa. O sea, vinculó de manera errónea el desencadenante externo con la emoción negativa. Por eso, después, cada vez que alguien pone un volumen fuerte, yo me irrito. ¿M? Cada vez que tengo que tocar en público, tal vez en el pasado fui a tocar adelante de alguien y se burló o me dijo que no era tan bueno. ¿M? Entonces, ¿qué pasó? Ahora, inconscientemente, está vinculada, ¿m?
de manera errónea el desencadenante externo con la emoción negativa. Hay algo que desencadena esa emoción, ¿sí? Bueno, pasemos a los virus restrictivos. Son creencias discapacitadoras. Sí, por ejemplo, me encantaría poder tocar bien, pero no tengo la paciencia ni la constancia en la práctica. ¿Mm? Esto son, digamos, son creencias que no me hacen capaz de lograr mi objetivo. ¿Mm? Tal vez yo quiero tocar bien, pero creo que no tengo la paciencia ni la constancia, entonces no puedo. O pienso que no voy a ser, no soy muy inteligente, o que yo no sirvo para tal cosa. ¿Mm? Entonces, eso me discapacita. Querría tocar como X músico, pero nunca llegaré a ese nivel. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Me está discapacitando. Directamente me tiro al abandono prácticamente porque si no puedo tocar como él, parecería que no quiero tocar. Me deprime, me angustia, ¿sí? Entonces, este tipo de pensamientos, este tipo de creencias son virus restrictivos que tenemos, ¿sí? Después, ojalá pudiera tener mi estudio de grabación, pero se necesita mucho dinero, ¿sí? Tal vez puedo empezar a ahorrar o comprar un equipito, pero ¿qué pasa? Veo todo el dinero que voy a necesitar, veo el total, ¿m? Una montaña de dinero, tal vez no sea tanto, pero veo algo, mucho esfuerzo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Me paralicé de nuevo. ¿M? Este virus restrictivo me está eh, obstaculizando. En definitiva, no puedo lograr el objetivo. Virus Géminis, ¿sí? Si vemos en el zodíaco el símbolo Géminis, son dos mujeres que parecería que están como luchando, dos gemelas, ¿sí? La mente se divide en pensamientos sobre lo mismo, pero con diferente polaridad. Cada uno tiene su intención positiva. Por ejemplo, vamos a hacer tal cosa, no, vamos a hacerlo así, porque es mejor. ¿M? Y cada uno piensa que es mejor su manera. A ver, quiero estudiar. ¿M? Pensamiento positivo, tiene una intención positiva, pero estoy cansado. Mejor me voy a dormir, que también tiene una intención positiva. Si estoy cansado, lo más lógico es que quiera dormir. Otro ejemplo. Qué bueno, me dijeron que podía tocar en el teatro local cuando quisiera. Sería un buen momento para presentar mis propios temas. Por ahí el año próximo porque voy a tener que practicarlos mucho más. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Hay una intención positiva y se divide la mente en dos pensamientos diferentes. ¿Mm? Qué bueno, puedo tocar en el teatro local. ¿Mm? Algo buenísimo. Pero mejor el año próximo porque voy a tener que practicar mucho más, que también tiene una intención positiva el practicar. Entonces, ¿qué pasa? Hay un bloqueo, porque no sé qué camino tomar, no sé cómo seguir. ¿M? Eh, Virus destructivos son una combinación de los anteriores, ¿sí? De estos tres anteriores. Crean comportamientos y acciones autodestructivas, compulsivas y violentas. En realidad son los peores. Los virus se originan en los errores de aprendizaje y mediante experiencias dolorosas. Un virus biológico no puede permanecer activo si no es en el interior de una célula huésped. Esto estamos pensando en el cuerpo humano, ¿sí? O en el cuerpo de algún animal, en un virus biológico, ¿sí? Los virus mentales se activan cuando el circuito neuronal, o sea, aquella parte inconsciente que contiene el virus, se activa a través de ciertos modelos lingüísticos. ¿M? Se activa por la palabra, por el tono de la palabra, ¿m? De estímulos sensoriales o al pensar en una situación que evoca el virus. Por ejemplo, el virus de temor al éxito. Veo una situación de éxito, una persona exitosa o pienso en tener éxito, ¡pum! El virus se activó, ¿sí? Desencadenó, digamos, eh, en este caso,
al tener un pensamiento, digamos, visual o auditivo en el pensar en tener éxito, voy a lograrlo, ¿sí? O veo otro pensamiento visual, veo una situación de éxito, de repente veo un pianista que toca bárbaro y me empiezo como a sentir temor, no me siento cómodo, ¿sí? Puedo pensar que esa incomodidad tal vez es un tipo de envidia a ese músico, pero en este caso y en todos los casos puede haber algún tipo de virus, ¿sí? En este caso, virus de temor al éxito. Al igual que los virus biológicos e informáticos, los virus mentales hacen que funcionemos en contra de nosotros mismos. ¿Cómo? Me auto boicoteo. No, no voy a poder. Eh, Después, de repente, ¿qué puedo hacer? Minimizar nuestros avances, logros y aciertos. Che, tocaste re bien. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque pensé en la notita que no me salió o tal cosa que nadie lo notó, ¿sí? Pero yo me pongo a minimizar el avance. Che, ¿cómo mejoraste? Y sí, como que no doy crédito. En vez de decir gracias, en vez de ponerme contento, de llenarme, digamos, con el amor de la que la persona me está brindando, no. Me cierro, ¿sí? Me tiro abajo. Entonces, ¿qué pasa acá? También pueden paralizar el avance. Pueden proyectar nuestro enojo con nosotros mismos a los demás, ¿sí? De repente estoy tocando y me dicen, Marcos, vení que está la comida. Y yo ya no quiero ni que me hablen. ¿Por qué? Porque estaba tocando y de repente estaba inconscientemente frustrado con que no me salía tal tema o con que al final no voy a llegar nunca al nivel musical que quiero. Entonces, ¿qué pasa? Me hablaron y me puse, ya proyecté, digamos, esa frustración, esa angustia. También pueden producir frustración, infelicidad, ¿sí? Confusión mental, etcétera. ¿Qué se interpone entre tú y tus proyectos? ¿Estás avanzando hacia la consecución de lo que quieres? Esto es para planteárselo, para que ustedes se lo planteen. ¿Estás avanzando hacia lo que querés? ¿Crees que lo vas a conseguir en un plazo razonable? ¿Te sientes estancado, incapaz de avanzar hacia el resultado deseado? Si tus objetivos tienen probabilidad de éxito y aún así todavía no los alcanzas, ¿sí? Puede ser por varias razones. Vamos a ver un término, ¿sí? Un término utilizado en la PNL, la programación neurolingüística. Veamos qué son las anclas. Las anclas en PNL son desencadenantes externos que a nivel inconsciente están anclados o conectados a un recuerdo o un estado. ¿Sí? Entonces es un desencadenante externo. Puede ser una mirada, bueno, ahora vamos a ver. Un tema musical, un perfume, un toque en cierta parte del cuerpo nos transporta en el pasado al momento en que ese estímulo se ancló o relacionó con el estado particular. Entonces, ahora lo desencadena. El estímulo externo puede no estar relacionado con la emoción que desencadena. Las anclas son importantes para el proceso de asociación que nos permite tener memoria, pero también puede traer problemas en ciertos casos si se convierte en un virus desencadenante. Ahora les voy a dar un ejemplo. De repente murió un amigo muy querido. Entonces voy al velorio, eh, me estoy sintiendo profundamente mal. Sí, de repente vienen todos, sabían que yo lo quería muchísimo y me ponen la mano en el hombro y me dicen, lo lamento mucho. Y todos me palmean el hombro derecho. Lo lamento mucho. Porque yo estaba apoyado con el izquierdo en una pared, supongamos, ¿no? Eh, ¿Qué es, digamos, lo que está pasando? Me están anclando
en el hombro derecho un virus. ¿Mm? Ahora lo voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa? Termina el velorio, bueno, pasa un tiempo, ¿no? Y de repente voy a una fiesta. Estábamos todos contentos y de repente, supongamos que había perdido San Lorenzo, ¿sí? Un equipo de fútbol. Y yo soy de San Lorenzo, en realidad no soy, pero supongamos. Eh, entonces, ¿qué pasó? Me palmean el hombro derecho y me dicen, che, lo siento mucho, perdió. Y yo inconscientemente me empiezo a sentir mal, empiezo a sentir una angustia terrible. ¿Pero por qué? Si, pará, está bien, bueno, hay gente que se siente muy mal cuando realmente pierde un equipo, ¿no? Pero no era para tanto en este caso. ¿Pero por qué esa profunda angustia? Porque en el pasado se ancló, ¿m? Y se generó un virus. ¿M? Un virus que con el desencadenante, que al tocarme el hombro me pongo con angustia, ¿m? Y ahora se activa cada vez que me tocan el hombro y tal vez me dicen lo siento, o tal vez me toquen el hombro y ya sienta algo de angustia. ¿M? Lo mismo nos pasa con un perfume, con un tema musical. De repente vamos en el auto y somos transportados al pasado, escuchando la radio, ¿sí? Escuchamos un tema y estamos, wow, volamos con nuestra mente en el pasado, ¿sí? Por ahí sentimos un perfume y tal vez, no sé, me acuerdo de mi ex, ¿sí? O me acuerdo de otra persona o de mi madre que tenía ese perfume, ¿sí? Entonces, son anclas, eso es un ancla, ¿sí? Es un desencadenante externo que a nivel inconsciente está anclado, conectado a un recuerdo o un estado. Vamos a ver el problema de los desencadenantes. La mayoría de las personas viven emociones que se disparan al azar, en una dirección u otra a lo largo del día, como respuesta de un desencadenante a lo que sucede con nuestro entorno. ¿Sí? En realidad no somos conscientes de las anclas que desencadenan nuestras emociones. Somos a veces como pelotas emocionales que rebotan al azar de un lado para otro. En este caso el bienestar emocional depende de las circunstancias externas, ¿sí? Es como que no lo puedo controlar. Todo al final lo que me pasa depende de los desencadenantes externos. Entonces, algún virus desencadenante pudo, en este caso, en que responda siempre a estímulos externos que están anclados, crear una asociación negativa relacionada con la acción de obtener el resultado. Por ejemplo, si me vuelvo un músico famoso, tendré que vivir tocando, componiendo y no tendré tiempo para mi familia. Si yo quiero mucho a mi familia, pero si me vuelvo de repente famoso, ¿para qué? Voy a vivir tocando, seguramente tengo que viajar, no volver de gira por 6 meses. Entonces, eso es como que está asociando negativamente, digamos, la acción de obtener el resultado. Después, generar una asociación negativa con el proceso de realizar un proyecto. Ejemplo, la verdad que esto de estudiar piano no era tan fácil como creía. Si quiero entrar al conservatorio, tendré que estudiar 6 a 8 horas por día. Ya no tendré tiempo para hacer otras cosas. Entonces, me pongo a pensar, uy, esto la verdad que no es fácil. Uy, cómo me cuesta, ¿sí? Una asociación negativa con el proceso. Esta materia es la peor. Es la peor, entonces ya estoy asociando, uy, en esta materia tengo que leerme 3, 4 libros, ¿sí? Supongamos. Entonces, se asocia negativamente el proceso de realizar un proyecto. O por ejemplo, a estas alturas de mi vida ya es demasiado tarde. ¿Sí? ¿Para qué me voy a poner a tocar? ¿Para qué me voy a poner a crear música? ¿Para qué voy a tratar de estudiar? Esto lo tendría que haber hecho cuando era chico, ¿sí? O lo que postergué, ¿sí? Yo ya lo postergué y ya no lo puedo hacer. Estoy asociando negativamente el proceso de realizar un proyecto, en este caso musical. Generar una asociación positiva
con el hecho de no disponer de un proyecto. Entonces es como la excusa para no hacerlo. No tener lo que queremos puede ser doloroso, pero también puede ser cómodo. Por ejemplo, prefiero tocar para mí antes que perder el alma en manos de una compañía discográfica, ¿sí? Che, pero no estás grabando. Y no, la verdad que prefiero tocar para mí antes que perder el alma en manos de una compañía discográfica. Me gusta más tocar covers que crear mis propios temas. En este caso, che, y qué lindo que tocas. ¿Y no hiciste ningún tema? No, me gusta más tocar cover que hacer mis propios temas. Puede ser verdad, ¿eh? Pero en algunos casos supongamos que la persona está poniendo una excusa, ¿sí? En realidad tendría ganas de hacer sus propios temas, pero no sabe, no sabe cómo, no le sale o piensa que no le sale. Entonces, obviamente no se va a embarcar en eso. Y tiene que poner, como todos lo hacemos, excusas. Cuando sepa más de música, lo haré. Esta es otra típica, ¿sí? No, quiero saber un poco más. Entonces, el eterno estudiante que no practica, no incursiona, ¿sí? También existe un bloqueo, ¿sí? Porque un desencadenante en este caso generó la asociación positiva con el hecho de no disponer del proyecto. ¿Por qué? Acá hay una asociación de, obviamente es mejor saber más de música. Ahí está la asociación positiva. Bueno, bien. Descubramos las submodalidades para pasar a nuestra primera solución. Visuales, ¿sí? Motrices, auditivas y sinestésicas. Las submodalidades visuales, por ejemplo, son en blanco y negro o en color. Cerca o lejos, posición en el campo visual, enfocado o desenfocada, panorámica, asociada, o sea, ves la escena a través de tus ojos, o disociada, o sea, te imaginas a vos mismo en la escena. O sea, también si es movimiento fija, en movimiento o fija, rápida o lenta. Las submodalidades motrices son aquellas submodalidades que difieren más de tu opción agradable. eh, eh, Son aquellas submodalidades que difieren más de tu opción agradable de algo en contraste con lo desagradable. Ejemplo, a alguien que me agrada lo imagino en color y a otra persona que me desagrada la imagino en blanco y negro. Y ahora vamos a hacer entonces un test, ¿sí? Eh, Auditivas, las cualidades de la propia voz, el timbre, si es agudo, grave o medio. ¿Se escucha la propia voz o la de la otra persona? Y las submodalidades sinestésicas son cálido frío, duro blando, rugoso suave, intermitente o permanente, situado en un lugar específico del cuerpo. Entonces, hagamos, a ver, imagínate ahora una escena con una persona a la cual te agrada, ¿sí? Podés imaginártela y ahora que ya sabes, si ya tenés unas herramientas acá, fíjate si te la estás imaginando en blanco y negro o a color, cerca o lejos, la posición en el campo visual. Después, yo lo que voy a hacer ahora es, les voy a decir que pongan el video en pausa, así pueden, digamos, hacer esto tranquilos y tomarse todo el tiempo que necesiten, pero piensen en todo esto, ¿sí? ¿Cómo asocian, digamos, qué submodalidades se asocian con la persona querida, con esa persona que te cae bien, ¿sí? Y después van a hacer lo mismo, pero con una persona que te cae mal, ¿sí? O que te tiene bronca o lo que sea. Pero alguien que en definitiva no hay feeling, ¿sí? Entonces, eh, piensen en las submodalidades visuales, motrices, auditivas y sinestésicas de la persona que les agrada y de la que les desagrada, ¿sí?
Si quieren también pueden anotarlo. Aquel que tenga ganas, agarra un papel y las anota. ¿Mm? Después va a ser muy útil. Eh, Van anotando si los ven en color en blanco y negro, si los ven cerca o lejos, en qué posición en el campo visual tienen, si es la principal o está a un costado, si está enfocado o desenfocada. Sí, todo esto. Después, eh, esto de las submodalidades motrices, después lo vamos a ver mejor. Y fíjense más bien en las auditivas, las sinestésicas, ¿sí? Estas tres tendrían que tener en cuenta, las visuales, auditivas y sinestésicas. Ahora pueden poner el video en pausa y después continuar. Bien, vamos a ver entonces la solución antivírica número 1. Superar una fobia cambiando las submodalidades, ¿sí? Primero, identifica la fobia y observa qué te asusta o sobresalta. Ejemplo, esto es un ejemplo que puse, tocar ante otras personas, ¿sí? Tocar en público es el miedo, es la fobia que me asusta, que me sobresalta en este ejemplo, ¿sí? Cada uno puede poner su ejemplo y el que está viendo este video y no es músico también puede poner un ejemplo de vida, ¿sí? No es necesario que esté asociado a la música. Em, Identifica la fobia entonces y observa qué te asusta o sobresalta. Los músicos pensaremos en qué musicalmente nos asusta, nos sobresalta, ¿sí? En este caso, en el ejemplo, tocar ante otras personas. Segundo, piensa en un contraejemplo lo más parecido a la fobia posible. Ejemplo, tocar ante mis hijos. Es parecido, ¿por qué? Porque estoy tocando ante otra persona, pero en este caso es alguien muy querido, ¿sí? Alguien que tal vez pienso que no me va a juzgar. Entonces, piensa en un beneficio secundario provechoso por padecer la fobia. Ejemplo, no sufrir críticas. El problema podría radicar en una compulsión por tratar de satisfacer a los demás, emociones traumáticas del pasado, etcétera, ¿sí? Entonces, el beneficio en este caso es no sufrir críticas. Cada uno, si pueden, van anotando la fobia, piensan en el contraejemplo. Le va a llevar un rato en realidad. Pueden ir poniendo el video en pausa y a medida que van pensando realmente y van siendo conscientes internamente de cada uno de los puntos, van avanzando. 4. Piensa cómo puedes conservar el provecho al desprenderte de la fobia. Ejemplo, entender que cada persona puede tener su propio gusto u opinión y está perfecto, como así yo también la tengo. Entonces, piensa cómo puedes conservar el provecho al desprenderte de la fobia. O sea, esto se relaciona con el punto 3, porque primero tuvieron que pensar en ese beneficio secundario provechoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo conservarlo al perder la fobia? 5. ¿Hay algún otro aspecto de ti que se resista a desprenderse del miedo? En este ejemplo puse no tener que esforzarme para pulir los temas y tocarlos correctamente, porque tal vez un virus restrictivo me metió en la cabeza que nunca pude tocar perfecto los temas, o que nunca sonarán como los toca X persona, porque tuve errores de aprendizaje, tal vez profesores inexpertos, falta de conducta para estudiar, ¿no? O una emoción traumática de crítica en el pasado. Si la respuesta es afirmativa, si hay algún otro aspecto de ti que se resista a desprenderse del miedo, encuentra la intención positiva de ese aspecto que se resiste. En este caso, es no tener que esforzarme. El aspecto positivo. Y piensa, ustedes obviamente están haciendo o después luego reverán el video y lo harán ustedes, ¿sí? Esto es para ayudarnos
a nosotros a identificar y a superar. ¿Cómo puedo conservar la intención positiva de ese aspecto que se resiste y a la vez desprenderme del miedo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo conservar la intención positiva? Entonces, acá puse unos cuantos ejemplos. Colocar metas cortas y sin prisas, pero estudiar de manera sistemática. Cuando estudio un tema, tomar solo una sección y estudiarla a detalle. Ser consciente de cada nota, digitación, técnica, relajación, etc. No dejarme invadir por los pensamientos sobre otras cosas que me distraigan o sobre autocríticas sobre lo que estoy tocando. Si detecto algo que no está sonando bien, no me autocritico, no me juzgo, no doy rienda suelta al paloteo de mi mente. Entiendo que tocar no implica un parloteo mental, ¿sí? No estoy dando un discurso mental, estoy tocando, simplemente toco esa nota o notas hasta lograr lo que me parece correcto, que no tiene en realidad que ver con lo que le puede parecer correcto a otra persona. Lo tocan hasta que les parece correcto, como cuando manejamos y vemos un semáforo en rojo. Nos detenemos allí y simplemente hasta que esa hasta que da luz verde y luego continuamos avanzando, ¿sí? Si hay algo que detectamos que no estuvo bien tocado, simplemente paramos. No estamos pensando por qué se puso en rojo. Simplemente esto no estuvo bien, paramos, nos detenemos allí, lo resolvemos y avanzamos. Tampoco hace falta que estudie o toque todo el tema entero un mismo día. Tocar sin expectativas o ansias por los resultados me hará estar mucho más tranquilo y esa calma también se estudia, también se cultiva, para luego aplicarla en el momento de tocar en público. Esa calma también tiene que estar presente en el momento de tocar en público, entonces eh, se estudia, así como se estudia la atención. La atención a lo que estoy tocando. Es algo que se estudia, que se desarrolla como un músculo. Bien. 6. Contrasta las modalidades de la fobia con las del contraejemplo. En la mayoría de los casos es más fácil trabajar con submodalidades visuales. Identifica las sub, eh, submodalidades, identifica sus submodalidades motrices, o sea, las que contrastan con la fobia y el contraejemplo. Las submodalidades motrices, ¿sí? Es lo que de repente ustedes hicieron eh, de anotar. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a anotar las fobias que vimos acá, o sea, las que ustedes identificaron, van a anotarlo y van a pensar en la fobia, ¿sí? Cuando piensan en la fobia, eh, van a pensar en esto. Van a pensar si en la fobia realmente ustedes se ven en blanco y negro o en color, si se ven cerca o lejos. Van a pensar en las submodalidades visuales, auditivas y sinestésicas de su fobia, ¿sí? De lo que ustedes hayan elegido. O sea, si está en blanco y negro o en el contraejemplo está en color. Yo estoy, digamos, acá asentando en esta tabla todo esto, ¿sí? Por ejemplo, tocar ante otras personas, yo me lo imagino en blanco y negro. Entonces, tocar ante mis hijos, me lo imagino a color. Después, el contra,
No sufrir críticas. Bueno, todo esto tenemos que estar pensando y contrastar esto con esto. Ustedes pensaron en su propia fobia y ahora deberían agarrar y pensar el contraejemplo lo más parecido posible. Si lo anotaron o ya lo pensaron, hacen una tabla en las cuales las contrastan, ¿sí? Esa contrastación son las submodalidades motrices. Entonces tenemos blanco y negro y en el contraejemplo, tocar ante mis hijos, me lo imagino a color. Tocar en el público, me lo imagino estático, como ahí listos para atacar. En el contraejemplo, mis hijos se mueven, ¿sí? Me escucho yo solo. ¿M? Los demás están como esperando a que me equivoque, digamos. Y en el contraejemplo, los escucho a ellos también. ¿Sí? Están hablando, están jugando. Después, veo desde mis ojos en la fobia, ¿sí? Toco ante en público, veo desde mis ojos. Pero acá me veo en la escena. Los veo lejos. En el contraejemplo de cómo tocan mis hijos, los veo cerca. Al público lo veo lejos. Imagen lenta al público. Con mis hijos, imagen rápida, vívida. Mucho diálogo interno en la fobia. Acá poco diálogo interno. Simplemente estoy tocando. Frío, cálido, experimento temor, experimento amor. Entonces, acá estoy contrastando. Imagina una gruesa capa de acrílico espejado que te protege. No pueden verte. Ahora imagina la escena del contraejemplo. En este caso, mis hijos. Con las submodalidades motrices. Te estás viendo a ti mismo, pero estás protegido por el acrílico. Me veo a mí y a mis hijos a vivo color, la imagen rápida, todo lo que en realidad planteé acá. Esta es del contraejemplo. Entonces, pongo una capa de acrílico, espejado que me protege. No pueden verme, no pueden tocarme, estoy protegido, ¿sí? Y voy a ver a mí, a mis hijos, a vivo color. Ustedes imaginen en este momento su propia fobia, pero imaginen que están protegidos. Hay una capa de acrílico que los protege. No pueden ser tocados, no pueden ser agredidos. No hay nada que los pueda intranquilizar. Imaginen en este caso al contraejemplo, ¿sí? Imaginan el contraejemplo. Para el que no se acuerde qué es el contraejemplo, en el contraejemplo sería lo más parecido a la fobia posible. Pero como es contraejemplo, yo no me siento mal, no me siento temeroso, me siento bien. Bien, ahora, 8. Imagina que miras a través del acrílico aquello que desata la fobia con las mismas submodalidades positivas que el contraejemplo. O sea, ahora miro con imagen rápida, a color, cálido, con todas las submodalidades positivas, digamos, pero las mismas del contraejemplo, pero voy a mirar la fobia. O sea, me estoy imaginando en este caso, en mi ejemplo, el público, voy a imaginarme que tengo que tocar ante el público, pero una gruesa capa de acrílico me protege. No me pueden ver, no me pueden tocar, nada me puede hacer sentir mal. Entonces voy a mirar al público. En vez de mirar la vista, en vez de bajar la vista, concentrarme, sí, estar todo tembleque, ahí todo temeroso, voy a mirar. Empiezo a mirar. Ustedes pueden parar el video y hacerlo con su propia fobia, con sus propios conflictos, ¿sí? Paran y
lo hacen. ¿Se imaginan el acrílico? En este caso, en mi ejemplo, que es tocar en público, el ejemplo que puse aquí sería, me miro a mí tocando y al público, al otro lado del acrílico. Y de repente, bueno, repasemos el 8. Imagina que miras a través del acrílico aquello que desata la fobia con las mismas submodalidades positivas del contraejemplo. El acrílico es grueso y no pueden verte tocar. Me miro a mí tocando y al público al otro lado del acrílico. Los veo a color, los tengo que imaginar, digamos, con las submodalidades positivas. A color, veo que el público está a color, veo que el público se mueve, los escucho ellos también, ¿sí? Me veo en la escena, los veo cerca, pasan cerca mío hablando, disfrutando de la música que yo estoy tocando. La imagen es rápida, es vívida, hay poco diálogo interno en mí, es todo muy cálido y experimento amor. Todo lo que sentía por mis hijos lo proyecto en el público, en este caso. Vamos a ver entonces la reintegración. Ahora quita el acrílico. Imagínate observando al público en la escena anterior. Imagínate con la capacidad para manejar el desencadenante, sí que es el público en sí, con multitud de recursos. Imagínate que eres capaz de incorporar ese yo, el que estabas viendo antes, ¿sí? Tocar y que el público esté a color, ¿sí? Que esté vivo, que se sienta amor. ¿M? Fíjate si podés incorporar ese yo que estabas imaginando recién a tu propia persona. Es como que ya no le tengo tanto miedo al público, pero al final, ¿qué pasa? Me aman, al final les gusta mi música, al final los veo a color, ¿sí? Estoy cambiando las submodalidades que tenía, las negativas, por las positivas. Estoy reprogramándome, ¿sí? Para ahora, cada vez que veo a un público, poder sentir todo eso que sentía, en este caso, por mis hijos. Comprueba el cambio, coloca el acrílico donde estaba e imagínate que miras al desencadenante, en mi ejemplo el público. Fíjate en tu reacción. Si estás tranquilo, quita el acrílico y vuelve a observar la experiencia. Si aún te sientes incómodo, vuelve al punto 5, ¿sí? Al punto pasado. Tienen que retroceder el video si todavía se sienten incómodos. Y tienen que en este momento proyectar imaginarse que van a tocar ante el público y poner todas estas submodalidades positivas. Si todavía se sienten incómodos, vuelven al punto 5. 11. Situarse en el futuro. Imagine un encuentro con el desencadenante en el futuro y en plenitud de recursos. Me imagino tranquilo disfrutando de mi música junto al público que se une a mí a través de ella. Ellos experimentan mi amor y me devuelven el suyo. Yo soy uno con todo lo que es, ¿sí? Con todo lo que está pasando ahí y estoy seguro que soy amado. Esta es una imagen que me pareció simpática y saqué de internet. Entonces, cada uno lo que hará será tratar todos estos puntos que acabamos de ver para lograr un cambio en sus propias fobias, para de esa forma romper las barreras que te están limitando en este caso, si es que te pasa. Puede ser que te sientas identificado con mi ejemplo o no. Y si no, cada uno pondrá el suyo. Se puede aplicar para muchas cosas. Después voy a
a subir más ejemplos, más soluciones antivíricas. También aprovecho para dejarles un dato de mi propio método de piano, que está en marcosazone.com.ar/piano para Diri. De paso, cañazo. Así que bueno, espero que les haya gustado, les haya sido útil y nos vemos en algún próximo video. Hasta luego.